momento, nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 5 minutos. Empezamos una hora más aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Hoy es 21 de enero. Y desde hace algunas semanas se había anunciado que hoy sería un día de manifestaciones, un día de protestas. Y por esa razón, hoy queremos hablar de cómo se va a manejar la seguridad en las ciudades del país, cómo se va a manejar el SMAT. Porque la Procuraduría ya había dado toda una instrucción de qué es lo que deberían hacer los alcaldes o qué debería hacer el SMAT y cómo funcionar en estas protestas. Por esa razón, entre otros de los invitados que nos acompañan hoy en cabina, está el presidente de la CGT, que es de la Confederación General de Trabajo, el doctor Julio Roberto Gómez, quien nos va a ayudar a entender, entre otras, las manifestaciones, pero también cuál debe ser el manejo y qué opina del manejo que le están dando los diferentes alcaldes alrededor del país. Doctor Julio Roberto Gómez, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Dispuesto a dialogar con ustedes y con el país a través de este medio de comunicación tan importante. Y también vamos a hablar con Gabriela Rojas Castro. Ella es estudiante de diseño industrial de la Universidad Nacional y representante estudiantil de su sede en Bogotá, porque como han podido escuchar, básicamente los estudiantes están presentes en las calles, en las manifestaciones. Gabriela, gracias por venir y por acompañarnos hoy en cabina aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espéreme que le abran el micrófono. ¿Ya lo tiene abierto? Adelante. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto acompañarlos. Gabriela, mire, en este momento está nuestra compañera Angie Camacho en las calles y tiene información sobre la personería y el pronunciamiento de la personería sobre el SMAT. Angie, ¿qué es lo que dijo la personería sobre las actuaciones del SMAT en las manifestaciones hoy? Que se elimine el protocolo de seguridad para las marchas, la figura de la intervención de la fuerza disponible, pidió la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, y esto al señalar que esta fuerza no está capacitada para atender una situación de contingencia en medio de las movilizaciones. Y ahora estamos utilizando de entrada una fuerza que no tiene la preparación por la razón de ser de la FUDIS. La FUDIS es un cuerpo que está especializado en atender situaciones del diario transcurrir. Incluso fue la misma representante del Ministerio Público quien denunció que varios de sus funcionarios han sido víctimas precisamente de ataques por parte de esta fuerza pública que no conoce quiénes son los integrantes del SMAT, del Ministerio Público y tampoco los gestores de convivencia. Entonces ellos desconocen el tratamiento con la población civil. Dice la personera que producto de esta falta de preparación de este cuerpo policial que no solamente desgasta a la institución, es que ellos mismos durante esta mañana, siendo las 7 de la mañana, ya habían por lo menos 5 policías lesionados y esto producto también de falta de protección en su vestimenta, distinto a lo que sucede con el SMAT. Angie Camacho, Blue Radio. Gracias, Angie. Y a propósito del SMAT y de las manifestaciones que están hoy en las calles, Eduardo, ¿qué es lo que se habla de unos policías infiltrando la marcha? Pues imagínese que hay un trino bien particular del Ministerio de Defensa que dice lo siguiente: es falso que se trate de supuestos uniformados infiltrados en la protesta. En la localidad de Suba, en Bogotá, encapuchados tomaron la chaqueta de un policía y se la pusieron. La policía avanza en la investigación y publican allí una fotografía, efectivamente, de un hombre que está encapuchado con una chaqueta de la policía puesta. O sea que dicen que es falsa, que no es cierto que la policía esté infiltrando las marchas, ¿es lo que dicen en ese trino? Sí, porque es que acuérdese, Camila, que está la teoría de que supuestamente los encapuchados son los propios policías y que lo que hacen es atacar a sus mismos compañeros con el pretexto de generar toda esa sensación de que necesitamos el SMAT y que se necesita, disuadir de otra manera ese tipo de movilizaciones violentas, particularmente hablando de lo que ocurrió esta mañana en la localidad de Suba. Gabriela, usted que es estudiante, que además es representante de los estudiantes también de la Universidad Nacional aquí en Bogotá, ¿cuál es su opinión o cómo recibieron ustedes, por lo menos en el caso de Bogotá, las medidas que anunció la alcaldesa Claudia López sobre cómo se iban a manejar las marchas, los disturbios en caso de que hubiera, que el SMAT iba a ser la última alternativa frente a las manifestaciones en caso de disturbios? Bueno, en mi opinión personal esto representa un avance en cuanto al concepto que se tiene sobre la movilización social, porque con el alcalde Enrique Peñalosa se
ve la movilización como un problema de orden público, y con este nuevo protocolo lo que se ve es un cambio hacia entender la protesta y la movilización como un mecanismo de defender los derechos constitucionales. Es decir, ahora se respeta el derecho constitucional a la protesta. Pero Gabriela, ¿y entonces por qué? Y uno nos explica es, ¿estos encapuchados de dónde salen? La gente que uno ve haciendo estos desmanes en contra del Transmilenio, bloqueando las vías, ¿quiénes son estas personas? Bueno, realmente es muy difícil como que uno pueda decir como tales y tales son los que están haciendo los desmanes, pero lo que sí es cierto es que son hechos muy aislados de el movimiento, porque si tú has visto, si ustedes se fijan, las convocatorias que hemos hecho todos los sectores, incluyendo a la CRES, de la cual yo hago parte, ha sido una movilización pacífica, que es en últimas lo que sí nos ha dado respuesta a nuestros reclamos. Entonces, evidentemente es muy difícil que uno pueda controlar que un grupo de personas decidan hacer actos violentos como los que ocurrieron esta mañana, pero lo que sí puedo afirmar es que son hechos aislados y que, digamos, tampoco justifican que se deslegitime la movilización, porque en su gran mayoría es pacífica y es con pues motivos muy consolidados. Doctor Julio Roberto Gómez, ustedes desde los trabajadores están acompañando estas manifestaciones del día de hoy, es decir, los trabajadores están en las calles en estas manifestaciones hoy. Naturalmente que estamos solidarios con las movilizaciones que se están realizando en el día de hoy por parte de los estudiantes. El Comité Nacional de Paro lo que aprobó por unanimidad, donde está la CRES, donde está UNES, estando las diferentes organizaciones sociales que hacemos parte del Comité Nacional de Paro, es un cacerolazo a partir de las 5 de la tarde en diferentes lugares de Bogotá y en otros lugares dependiendo de las condiciones. Es decir, no es lo mismo Bogotá que Bucaramanga, que Medellín, que Cali. Cada ciudad tiene su propia dinámica. Pero estábamos informados sobre la movilización de los estudiantes, particularmente de la Universidad Nacional y de la Universidad Distrital. Pero entonces, doctor Julio Roberto Gómez, básicamente hoy las manifestaciones en las calles, quienes están convocando salir a las calles hoy son los estudiantes. Ustedes están apoyando no con marchas en las calles, sino con cacerolazo a las 5 de la tarde. Con cacerolazo a las 5 de la tarde, reivindicando el derecho a la vida. Y yo me atrevo a afirmar lo siguiente. Entre los encapuchados no hay un solo estudiante, no hay un solo trabajador. ¿Pero quiénes son entonces esos encapuchados? Es decir, aparecen siempre misteriosamente. Algo están ocultando desde que se colocan una capucha. Consecuencialmente, la gente que yo conozco del estudiantado, los líderes, la gente que participa de las marchas, avanzan con el rostro descubierto como corresponde. Pero entonces, y además a uno en una capucha. A uno le parecía extraño, sobre todo después de que la alcaldesa Claudia López había anunciado un protocolo en donde el último recurso iba a ser el SMAT, donde iban a estar madres, gestoras de convivencia y demás, como otro manejo a estas manifestaciones y a las marchas, que igual tuviéramos encapuchados y que igual tuviéramos bloqueos de vías y lanzando cosas hacia los establecimientos públicos y demás. ¿Quiénes creen ustedes que son esta gente que está tratando de provocar y de dañar las marchas? Es muy complicado identificar quiénes son, precisamente porque marchan con el rostro cubierto y no como marchamos todos los demás. En estos momentos, lo debo decir con toda franqueza, nosotros apoyamos las marchas estudiantiles. Porque es que hay un acumulado de situaciones, y sí, la gente de Uber seguramente se va a movilizar en las horas de la tarde. Todos los que se sienten afectados por medidas del gobierno se van a manifestar, de tal manera que yo creo que es el momento en que el gobierno nacional asuma su responsabilidad, por cuanto que su negativa a una negociación de un pliego de peticiones es lo que nos ha conducido a la situación que hoy estamos viviendo en Colombia. Camila, a mí sí me da mucha pena que la opinión esté desviando la atención, que no se concentre en las verdaderas razones de la protesta social, que es absolutamente legítima, y hoy esté concentrada en la acción de unos vándalos, delincuentes, encapuchados que no se sabe quiénes son ni qué intenciones persiguen. Pero yo quiero preguntar a Julio Roberto Gómez,
como dirigente sindical de vieja data que es en este país, si usted no piensa, doctor Julio Roberto, que detrás del tema del SMAT, de los encapuchados, hay cierto populismo que están queriendo hacer algunos sectores políticos aprovechando la protesta social. ¿Usted cree que se está haciendo populismo con el tema del SMAT y de la protesta social en Colombia? No, yo lo que creo es que más bien la doctora Claudia López marca una diferencia en cuanto a administraciones anteriores, no solamente la del doctor Peñalosa, sino administraciones anteriores, en donde cada vez que había un brote de inconformidad, lo primero que mandaban era el SMAT. Ahora esos protocolos que fueron anunciados en una rueda de prensa, en donde está en primer lugar la ciudadanía, en segundo lugar están los gestores de convivencia, están las madres de policías y madres de estudiantes, está la fuerza disponible. El SMAT es un recurso de última instancia frente a hechos de violencia. Consecuencialmente, yo creo que a doctora Claudia López le corresponde vigilar por la seguridad de la ciudad de Bogotá, pero a la vez creo que se están respetando esos protocolos hasta donde nosotros lo hemos podido apreciar. Usted ha dicho muy bien que depende de la ciudad, que cada una de las ciudades es distinta y por eso permítame irme para Barranquilla, porque estamos en comunicación con Clemente Fajardo, que es el secretario de Gobierno de Barranquilla, para que nos diga en esa ciudad cuál es la decisión del alcalde, cómo se van a manejar las manifestaciones sociales. Tenemos claro lo que dijo la alcaldesa de Bogotá, pero en el caso de Barranquilla, doctor Fajardo, secretario de Gobierno, bienvenido a Mañanas Blue, ¿cómo se va a manejar y cuál va a ser el protocolo? Bueno, primero de todo, Camila, muchas gracias por la invitación a participar en tu programa. Un saludo al doctor Julio Roberto y a toda la mesa y a toda la audiencia. Lo primero es decir que Barranquilla tiene un protocolo construido desde hace año y medio con todos los actores sociales, centrales de trabajadores, estudiantes y con todos los referentes de las organizaciones sociales de la ciudad, construido en 12 mesas de trabajo. Hacia final del gobierno anterior lo lanzamos y el alcalde Jaime Pumarejo lo ratificó hace pocos días. Y tiene varias novedades. Lo primero es que lo construimos con todos, lo construimos entre todos. Y hay unas reglas de intervención para la fuerza pública, unas reglas de acompañamiento y sobre todo participación activa de los organizadores de las marchas, que desde la carta que envían a la administración distrital para solicitar el permiso, inician un proceso de diálogo con nosotros y de construcción de las rutas, de los sitios donde se van a apostar y también unas reglas de juego. Participan con nosotros del puesto de mando unificado para ir monitoreando todos aquellos comportamientos que se vayan presentando. Pero en el caso de que haya disturbios y en el caso, por ejemplo, de lo que pasó en Bogotá, en donde dicen el SMAT es el último recurso que se utiliza. Acá vamos a usar sociedad civil para que en caso de que haya encapuchados, es la misma sociedad civil, los gestores sociales, las madres cabeza de familia, las que van a tratar de dispersar esos acontecimientos en las marchas. En el caso de Barranquilla, ¿cuál es la decisión y qué va a pasar con el uso del SMAT particularmente? Bueno, dentro del protocolo está previsto la participación del SMAT y de la fuerza pública como elementos legales del Estado colombiano. Y su participación o su entrada en algún caso, por supuesto, es ante una situación extrema. Nosotros le damos principal valor al diálogo, por eso ellos participan con nosotros en el puesto de mando unificado, conversamos con ellos las diferentes circunstancias que se van presentando y así lo vivimos desde el 21 de noviembre, las marchas posteriores, y así lo hemos diseñado para el cacerolazo que estaba previsto en el día de hoy. Sí, pero doctor Fajardo, en el caso de la participación del SMAT, ¿en qué momento aquí en esos acuerdos a los que se ha llegado con todos los actores de las marchas, en qué momento puede intervenir el SMAT o no se requiere nunca de la presencia del SMAT? No, el SMAT siempre está disponible, no tan cerca como para generar algún tipo de choque o de temor, pero disponible para poder actuar de manera rápida si es necesario que se despliegue algún tipo de dispositivo por parte de la policía. Es decir, ustedes en el caso de Barranquilla, a diferencia de Bogotá, el SMAT no es el último recurso, sino que siempre está disponible dependiendo de lo que esté sucediendo con las manifestaciones. Permítame, secretario, irme a las calles de Barranquilla para que usted escuche a nuestra periodista en las calles de Barranquilla, Daniela Mora, para ver cómo se adelantan las manifestaciones a esta hora en esa ciudad. Daniela.
Camila, muy buenas tardes a usted y a todos nuestros oyentes. Bueno, las manifestaciones consistirán específicamente en un cacerolazo que iniciará a partir de las 3 de la tarde desde la Plaza de Memoria Alfredo Correa de Andrés, ubicada en el centro de la ciudad. Varios estudiantes, todos los sindicatos. Se me fue Daniela, se me cortó. Ahorita vamos a ver si retomamos la comunicación. Pero básicamente ustedes están esperando, secretario Fajardo, secretario de Gobierno de Barranquilla, ¿cuánta gente que salga a las calles el día de hoy, estudiantes en Barranquilla? No lo sabemos, Camila, porque esta manifestación del día de hoy es una manifestación espontánea. No hemos recibido oficios como se estila para que desde el punto de vista administrativo, tanto la administración distrital como la policía se preparen para tales fines. Sin embargo, la instrucción del señor alcalde es acompañar a los marchantes, protegerlos en su libre ejercicio de la protesta pacífica, pero como te decía, también estamos disponibles para acompañar a los barranquilleros que han decidido no marchar y a proteger su movilidad, a cuidar a todos esos trabajadores que a esa hora ya terminan sus jornadas laborales y van seguramente a utilizar esas vías o esos espacios para devolverse a sus hogares. Pues secretario de Gobierno de Barranquilla, Clemente Fajardo, mil gracias por habernos atendido y por habernos pues hecho la claridad de que a diferencia de Bogotá, en Barranquilla el SMAT sí siempre está presente. Mil gracias por habernos atendido. Bueno, gracias Camila. Y Gabriela, un saludo cordial a todos. Gabriela, yo le pregunto desde Panamá porque he visto las imágenes que nos llegan desde Bogotá y yo le pregunto, ¿cómo debe reaccionar un agente público, en este caso un agente del SMAT o de la policía, frente a una persona que rompa las instalaciones de Transmilenio o que haga algún tipo de acto vandálico sobre instalaciones estatales? ¿Cómo tiene que ser la reacción? Porque muchos critican la reacción, en este caso, valga la redundancia, del SMAT, pero están destruyendo bienes del Estado. Bueno, precisamente como mencionábamos ahorita que existen los nuevos protocolos pues de la seguridad, el primer paso es el diálogo, que creo que es algo que es bastante importante ahora porque lo primero que se entra a hacer es a proceder a, pues precisamente con el diálogo se entiende que dentro del ejercicio de la protesta puede que haya acciones que no representen el sentir de la movilización y que Gabriela, pues al atacar... Gabriela, pero yo le pregunto a usted, ¿cómo usted dialoga con un vándalo? ¿Cómo usted, siendo agente de la policía o del SMAT, dialoga con alguien que está reventando la instalación pública? ¿Necesita diálogo o necesita ser apresado de una vez? Yo creo que se han visto casos como por ejemplo en las movilizaciones del año pasado cuando hubo un grupo de manifestantes que empezaron a destruir las estaciones de Transmilenio y llegamos un grupo muy grande de estudiantes que los empezamos a rodear, empezamos a decirles sin violencia, hasta que a pesar de que estuvieran haciendo actos indebidos como vandalizar una estación de Transmilenio, escucharon que era mucha la gente que les estaba diciendo que por favor dejaran de hacer eso y pues se vieron obligados a parar. Entonces creo que aquí vemos que la respuesta no es siempre proceder de una con la violencia y seguir replicando este modelo de violencia, sino que cuando nos escuchamos podemos hacer las cosas mejores y cuando representamos la protesta como tiene que ser, que es pacífica, logramos avanzar más. Entonces, este no es el único caso que se han visto, pero hay varios videos donde se puede ver cómo los encapuchados paran de vandalizar después de que llegamos los estudiantes a decirles que dejen de hacerlo. Gabriela, ustedes han hablado con estudiantes de otras ciudades, yo le estoy hablando desde Medellín. En Medellín han sido considerablemente más, digamos, más pacíficas las marchas, ha habido problemas, pero pues el día de hoy no, pero en las marchas pasadas, pero no comparado pues con lo que ha habido en Cali y Bogotá. Ustedes han hablado, por ejemplo, con los estudiantes de Medellín y mirar de protocolo interno o de acciones internas del movimiento estudiantil, a ver qué es lo que ha pasado y qué ha hecho la diferencia. Pues realmente existen varias vías de comunicación, pero el consenso mayoritario, porque siempre van a existir diferencias dentro de un movimiento, es decir, nosotros nos unificamos en cuanto a unas exigencias como estudiantes, eso no significa que dejen de haber diferencias internas dentro del mismo movimiento. Entre esas diferencias siempre ha existido el debate sobre si violencia sí o violencia no durante las manifestaciones, entonces... Pero ese debate ha existido dentro de los estudiantes, violencia sí o violencia no dentro de las manifestaciones, es decir, los estudiantes han llegado a considerar usar la violencia dentro de la protesta para hacer sentir su punto. ¿Ese debate lo han tenido? Pues es un debate histórico, es decir, no es como una cosa reciente que se esté debatiendo, sino que
pues a lo largo de las manifestaciones, sobre todo en pero los estudiantes, Gabriela, ahorita para estas manifestaciones lo consideran, dicen, oiga, nosotros en medio de las reuniones que tenemos para planear el 21E o no, pues hablamos de generar violencia. ¿Eso se discute? No, realmente no, porque como te digo, es casi que un consenso que la movilización debe ser pacífica, pero aún así uno no puede evitar que haya personas que sigan utilizándola. En ese sentido, pues lo que los estudiantes hacemos es hablar con los de derechos humanos. Existen dentro de las asociaciones personas precisamente encargadas del tema de derechos humanos que contactan a la personería distrital, a la alcaldía y se encargan de realizar estos protocolos para que se pueda garantizar la seguridad de los manifestantes dentro de la movilización. Yo le quiero preguntar al señor Gómez qué está pasando en la mesa de negociación con el gobierno nacional, porque lo último que supimos es que hubo 104 puntos, de los cuales pues digamos de ahí se suscitó un escándalo porque muchas personas que marcharon el año pasado pues no se sienten identificadas con esos 104 puntos. Ustedes desde el Comité del Paro están dispuestos a reducir estos puntos, a llegar a unos puntos más concretos, más reales, y si no es así, el gobierno no les para bolas, ¿van a seguir marchando y parando este año? El Comité Nacional de Paro presentó los 13 puntos, ejes, que le fueron entregados en una audiencia al presidente de la República. Y le advertimos que esos 13 puntos iban a tener un desarrollo temático mucho más amplio, que es lo que termina finalmente en los 104 puntos, que procediera a nombrar una comisión negociadora. El problema del gobierno es que nombró a 2 conversadores. Pero ¿por qué dice usted conversadores y no negociadores? Porque es que para conversar siempre hay tiempo. Tomarnos un café, tomarnos una aromática, tomarnos un vaso con agua. Pero es que una cosa es la negociación y otra cosa es una conversación. Por eso hemos dicho, si el gobierno decide que los negociadores sean el doctor Diego Molano, el doctor Angelino Garzón, el doctor Grillo de la Función Pública, nosotros no tenemos inconveniente, no le vamos a nombrar nosotros al gobierno los negociadores, pero que se sienten a negociar los 104 puntos. Pero ahí el gobierno lo que ha dicho es que en esos 104 puntos, que son un montón, que incluso se aterraron muchos de los que salieron a marchar, como decía Valeria, pues lo que se busca realmente es un cambio de plan de gobierno. Y lo que uno escucha básicamente del gobierno es, oiga, nosotros salimos elegidos con este plan de gobierno y ahora a punta de marchas no lo quieren cambiar. De ahí la importancia de la negociación, porque en la negociación hay que separar la paja del trigo. Y entonces se tiene que decir, vea, estos puntos le corresponden al Ejecutivo, estos puntos le corresponden al poder Legislativo, estos puntos son de otras instancias, estos son viables, estos no son viables, pero eso se desarrolla en una mesa de negociación. Es que yo no me explico el temor reverencial del gobierno a nombrar una comisión negociadora. Una comisión negociadora, si negociaron con las FARC, se buscó la negociación. Pero el gobierno dirá, yo no fui el gobierno que negoció con las FARC y yo gané estas elecciones. Yo, o sea, le estoy haciendo de abogado del diablo, no quiere decir. Pero eso es lo que dirá el gobierno. Yo no negocié con las FARC, negoció otro gobierno y nosotros ganamos con 10 millones de votos. Ahora, ¿por qué me voy a tener que sentar? Porque ustedes están saliendo a bloquear las calles. Y el doctor Santos también salió electo con 8 millones de votos. Por lo tanto, nosotros no dudamos ni ponemos en tela de juicio la legitimidad del gobierno. El gobierno es un gobierno legítimo, electo popularmente. Sí. Pero este es un país que está dentro de las 5 naciones más desiguales del mundo. Hay una deuda social acumulada. Doctor Julio Roberto no nos extrañemos Gómez, que si en vez de 104 Julio Roberto puntos, Gómez, en 15 días sean 150. Doctor Julio Roberto, qué pena lo interrumpo, pero este país es desigual no desde ahora, no desde el gobierno del doctor Duque. Este país es desigual desde siempre. Y eso incluye los 8 años del gobierno del doctor Santos, por ejemplo, para no hablar de los otros anteriores. ¿Por qué al doctor Duque ustedes sí tienen un activismo político diario y constante y no lo tuvo, por ejemplo, el caso de la CGT, que es la organización en la que está usted al frente? ¿Por qué ese mismo activismo no lo tuvo en los 8 años del doctor Santos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esa desigualdad ahora sí es evidente para ustedes y no fue evidente en ninguno de los gobiernos anteriores? Pero permítame antes, Oscar, de que el doctor Julio Roberto le dé la respuesta. Es que estamos en comunicación con el secretario de Seguridad de Medellín, el doctor José Gerardo Acevedo, que está con nosotros en la línea. Ya lo permito
a dar la respuesta a doctor Julio Roberto. Secretario Acevedo, bienvenido a Mañanas Blue. A usted gracias por atendernos. Camila, dale un segundito, por favor, que está teniendo una llamada de emergencia en este instante. Te saludo en un momentico. Bueno, perfecto. Acá estamos pendientes. ¿Y por qué es importante, Ana Cristina, hablar con el secretario Acevedo, que además nos va a dar la información de en Medellín cómo se van a manejar las manifestaciones en caso de que haya algún tipo de disturbios? Porque él tiene además una condición particular de conocimiento de la seguridad. Sí, aquí es importante decir, Camila, que el nuevo secretario de Seguridad, José Gerardo Acevedo, él fue subdirector de Seguridad y Convivencia del área metropolitana del Valle de Aburrá, pero además fue comandante de Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y comandante de Policía Antioquia. Entonces, estamos hablando con una persona que ahora, pues en retiro, que está de las dos partes. Exacto, ha estado en los dos lados, entonces ahora está tomando decisiones como secretario, pero estuvo en la policía, estuvo a cargo de la policía, mejor dicho, tuvo el problema encima, es decir, él tuvo que tomar decisiones trascendentales. Y aquí hay que decir algo importante, Camila, y es que si bien las marchas están funcionando tranquilamente en Medellín, hay que comentar que en el Parque de los Deseos, que fue uno de los puntos de concentración, de congregación además, hubo algunas intimidaciones a periodistas de distintos medios, no solamente de Blue Radio, también periodistas de cadenas, colegas como RCN y la W. Ahora eso suele pasar. Dígame, Camila. No, ya los periodistas también nos volvimos en objetivo de los manifestantes en algunas oportunidades. Sí, ya la han emprendido contra la prensa. No, pero sí se ha presentado en los últimos tiempos, Ana Cristina, que se agrede a los periodistas, incluso han destruido cámaras fotográficas y de video porque responsabilizan a los medios injustamente de los problemas sociales que vive el país. Pero preguntémosle a Gabriela, que está con nosotros aquí en la mesa. Gabriela, ¿y si se ha visto un inconformismo por parte de los estudiantes, de los manifestantes con los medios de comunicación? ¿Por qué? ¿Por qué ese inconformismo con los medios de comunicación? Que no lo vemos solo en Medellín, como lo cuenta Ana Cristina, sino también en Bogotá y en Cali y en otras partes. Pues iniciaría diciendo que por supuesto que rechazo, y la CRES también rechaza contundentemente que se presenten este tipo pues de ataques, sobre todo porque nosotros consideramos que los medios de comunicación también son un arma de doble filo. Entonces, cuando se deslegitima, digamos, al movimiento estudiantil por uno o dos eventos aislados de hechos violentos, se cree que es culpa de los medios de comunicación y se emprenden contra ellos, pero asimismo cuando las marchas son masivas, son pacíficas y los medios de comunicación, también muestran esto, ayuda a que cada vez más colombianos puedan enterarse de las razones de las movilizaciones y que asimismo se unan. Entonces, yo creo que acá el problema principal es también sobre en qué se centra las noticias y qué es lo que se muestra de la movilización, si es efectivamente ese 99% de las personas que se movilizan de forma pacífica, si se muestra de verdad cuáles son las razones que hay detrás de las movilizaciones, cuáles son esos inconformismos que nos llevan a los estudiantes y en general a la población colombiana a manifestarnos, o si por el contrario se muestran el 1 a 5% de eventos que son violentos y que en realidad lo que hacen es asustar a la gente y deslegitimar la protesta, aun cuando son unas acciones muy minoritarias. Ahora sí vuelvo a retomar la comunicación con el secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo, que creo que ya está en la línea. Secretario Acevedo, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias, Camila. Bueno, y aquí atento al proceso de esta movilización. Pues usted, para que nos instruya un poco en el caso de Medellín, ¿cómo va a ser el protocolo? Porque ya en Barranquilla nos dijeron que el ESMAD va a estar presente para cuando se requiera, por ejemplo, a diferencia de Bogotá, en donde será la última instancia. En Medellín, ¿cómo va a funcionar, general Acevedo? Bueno, lo primero es una autorregulación con el comité de la protesta, con el cual nos reunimos ayer. Y ellos son los que deben de actuar primero. Lo segundo, está el Ministerio Público con Personería, Defensoría del Pueblo y Procuraduría, los que tenemos de convivencia, que trabajan con ellos, son los que articulan y dialogan con ellos y concilian si algo está saliendo mal. En tercera instancia estará la Policía de Vigilancia, los que vemos en la calle normalmente, y por última instancia estaría el ESMAD, pero ese ESMAD también, si tendríamos que utilizarlo, tiene unos protocolos de actuación.
primero pues solamente la presencia de ellos, si hay que utilizar ya elementos como granadas de humo, pues se utilizarían, y por último serían las tanquetas, pero esperemos que no lleguemos hasta allá. Hasta el momento se han presentado algunas situaciones que no generan, digamos, alteración a la tranquilidad de las personas que van en la manifestación ni a las personas que están transitando este momento por la ciudad. Secretario Acevedo, Medellín ha tenido un comportamiento, por lo menos en las marchas pasadas, ha tenido un comportamiento distinto al de otras ciudades principales de Colombia. ¿A qué atribuye usted ese comportamiento y usted cree que es posible replicarlo en esta marcha y en las que vienen? Sí, claro, eso es lo que estamos haciendo, pues el podernos reunir con ellos y conciliar algunos aspectos en referencia a la marcha nos ha ayudado mucho. Y en el entender que ellos también pueden autorregularse sin el actuar de la institucionalidad, pues ha ayudado mucho también. Secretario, ahora preguntaban los oyentes que nos están escuchando a través de las redes sociales y demás, ¿qué debe hacer un policía cuando es atacado por un manifestante? Que es lo que vemos en algunas oportunidades, no siempre, y no son la mayoría de los manifestantes. ¿Cuál debe ser el protocolo a utilizar cuando un policía es agredido directamente con piedras y demás? Bueno, a ver, en el caso de Medellín, como ya sabemos previamente por dónde se va a movilizar la protesta, pues los policías por lo general los tenemos a una distancia prudencial. O sea, no generamos de pronto esa, no provocación por parte de la policía, sino como a los manifestantes para atacar al policía. Sin embargo, presentar, pues se les ha dado instrucción a ellos para que en vez de, digamos, repeler el ataque, más bien y ya se tomará otra acción por parte de la institución de la Policía Nacional o los grupos que estamos ahí pendientes de la marcha para poder controlarla. Eso en el caso de Medellín, pero entonces, para tener con usted también la misma claridad, secretario Acevedo, el SMAT en Medellín, al igual que en Bogotá y a diferencia de Barranquilla, es la última herramienta que se utiliza en caso de disturbios en las manifestaciones de la capital antioqueña. Sí, señor, usted lo ha dicho, es la última instancia que tenemos para utilizar, y en caso de utilizarla también hay los protocolos para que ellos actúen. Pues secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo, mil gracias a usted también por atendernos y por darnos la claridad de cuáles son las políticas y los protocolos en Medellín frente a estas manifestaciones. No, a ustedes, muchas gracias. Mil gracias por habernos atendido. En este momento en Bogotá, según nos reportan a las 12 del día, el último reporte que salió a las 12 del día, 35 minutos de las afectaciones en infraestructura. Son 6 buses zonales vandalizados, 7 buses troncales vandalizados en Bogotá, 4 estaciones vandalizadas. La troncal de la calle 26, la del Salitre El Greco, la de la Gobernación y el CAN. Troncal de las Américas, Patio Bonito. Es decir, ya empiezan a verse las afectaciones en las estaciones de Transmilenio por las manifestaciones del día de hoy. Y antes de saludar a los secretarios, doctor Julio Roberto Gómez, y aquí los oyentes están pidiendo que usted le responda la pregunta a don Oscar Montes sobre el gobierno pasado, el gobierno actual, etcétera, etcétera, y yo lo interrumpí. Muy rápidamente decirle al doctor Moncada que esta es una situación que hay que mirarla dentro del contexto. También frente al gobierno de Santos hubo muchas movilizaciones. La realización de los 1 de mayo, actos de protesta de toda naturaleza, precisamente porque hay una problemática que no termina de ser resuelta. Lo mismo frente al expresidente Uribe, lo mismo frente al expresidente Pastrana hijo, también a Pastrana padre, a Samper. A Samper se le hizo un paro estatal de 8 días en febrero de 1997. A López se le hizo un paro cívico nacional en 1977. Pero ¿y entonces qué tiene que pasar para que deje de haber estas manifestaciones? Porque si bien es cierto que en los gobiernos anteriores ha habido manifestaciones también, ha habido paros también, sí, en el caso del gobierno del presidente Iván Duque, estas manifestaciones se están prolongando mucho más. Se están prolongando muchísimo más y se van a prolongar más si el gobierno no toma la decisión.
Es que hay que tomar decisiones. ¿Pero qué decisión es la que tiene que tomar el gobierno? Una de las decisiones que tiene que tomar el gobierno es el nombramiento de una comisión negociadora para que con el Comando Nacional de Paro, el Comité Nacional de Paro, donde estamos las centrales obreras, las confederaciones de pensionados, los estudiantes e indistintamente un conjunto de organizaciones, analicemos esos 104 puntos. Y eso seguramente va a contener esa movilización en la medida en que vayamos encontrando soluciones. Doctor Gómez, pero es una comisión negociadora para que negocie un plan de gobierno, que es el que ustedes le están presentando, con 104 puntos. Es decir, una comisión negociadora para que el gobierno cumpla un plan que no ofreció en la campaña presidencial y por la cual votaron los colombianos. ¿Esa es la comisión negociadora que ustedes quieren que se integre por parte del gobierno? Por ejemplo, el gobierno se comprometió al desarrollo de políticas de empleo. No vemos el empleo por ninguna parte. El gobierno se comprometió al desarrollo de programas de salud envolventes para el conjunto de la población colombiana. Ese programa de salud no lo vemos por ninguna parte. El tema de la reforma social agraria integral. El señor presidente de la República estuvo en el Congreso de la CGT en septiembre, una vez que llegó al Palacio de los Presidentes, e hizo un discurso de 57 minutos donde anunció una serie de medidas, una serie de políticas. Desafortunadamente, siempre en alguien recae el tema de la deuda social acumulada. En este caso recayó en el doctor Iván Duque. Este paro no es para derrocar al doctor Iván Duque, ni para discutir el redimensionamiento de la política económica del país, aun cuando yo no le veo ningún delito a que se pudiera conversar sobre eso. Pero menos mal que usted menciona esto de redireccionamiento de la política económica del país, porque por lo menos en redes sociales, uno de los políticos que ve uno llamando al paro, llamando a las manifestaciones, es el senador Gustavo Petro, quien fuera candidato presidencial. Y en alguna oportunidad el senador Gustavo Petro trinó diciendo que el paro seguirá hasta que no haya un cambio de modelo económico. Gustavo Petro representa a algunos de quienes están en las calles en el país y a quienes están dentro del Comité del Paro, porque sin duda alguna, y no lo podemos desconocer, ha sido un político que está promoviendo las marchas en Colombia. El doctor Gustavo Petro no representa a ninguna de las centrales obreras, no representa a los estudiantes, no representa a los pueblos indígenas. Él como político expresa sus opiniones, pero no nos representa. Y por ello no hay nadie del movimiento de Gustavo Petro en la comisión negociadora para con el gobierno nacional. Es que yo no sé, reitero, el porqué del temor reverencial a un proceso de negociación con un Comité Nacional de Paro, que lo que queremos es salida frente a los problemas que hay en salud. Pero me dice un oyente, doctor Julio Roberto Gómez, reforma agraria, que uno de los 13 puntos, o uno de los puntos del Comité Nacional del Paro en la negociación es el desmonte del SMAT, precisamente lo que nos suscita hoy en esta conversación. ¿De verdad usted cree, o por ejemplo quienes están dentro del Comité del Paro negociando, creen que hoy hay condiciones para desmontar el SMAT, teniendo en cuenta lo que vemos? No, yo creo que definitivamente el tema del desmonte del SMAT es un imposible en estos momentos, pero lo que nosotros consideramos es que el SMAT, que fue constituido en el año de 1999, hace 20 años, antes de eso habían movilizaciones, y las movilizaciones eran controladas por la fuerza pública, no por la gente del SMAT, que en muchos lugares se convierten en agentes de provocación. El año pasado, por ejemplo, tuvimos movilizaciones a final de año sin la presencia del SMAT y no se presentó ningún brote de violencia. Nosotros también categóricamente lo queremos decir, nosotros no estamos de acuerdo con actos vandálicos ni contra las estaciones de Transmilenio en los diferentes lugares de Bogotá ni en otros lugares del país, ni contra la fuerza pública. No condenamos la agresión a la fuerza pública, es decir, hacemos un llamado a la cordura, pero necesariamente también el gobierno nacional debe asumir la responsabilidad que le corresponde al negarse a entrar en un proceso de negociación, que nos digan directamente en la mesa qué puntos no son negociables, pero que nos lo digan en la mesa, y una comisión negociadora con capacidad de decisión. Gabriela, yo quiero preguntarle específicamente hoy,
¿Ustedes por qué están protestando? Porque hay que reconocerle al gobierno que el presupuesto en educación es gigante, incluso más alto que el de defensa, es el más alto que ha tenido Colombia en educación en su historia, y porque además el acuerdo que ustedes hicieron el 10 de octubre del 2018 ya está casi todo cumplido en más de un 95%. Entonces, ¿por qué están ustedes protestando hoy? Y si no hay alguna forma de evitar estas protestas, entendiendo pues que la ciudadanía, las ciudades sufren mucho con estas protestas. Bueno, en un primer lugar diría que el balance que nosotros como movimiento estudiantil hacemos es que el cumplimiento no ha sido de un 95%, porque eso implicaría que ya está casi todo cumplido, y realmente nosotros identificamos, y esa es la principal razón por la que marchamos, que ha habido incumplimientos importantes con los estudiantes. Si me permiten, les voy a explicar algunos. El primero sería el presupuesto de la ciencia y la tecnología. Esas son las razones por las cuales están saliendo hoy a la calle, las razones del 21E, porque nosotros tratamos de consultar hace varias semanas quiénes eran los organizadores, quiénes estaban detrás del 21E y cuáles eran los motivos, y siempre llegábamos a Gustavo Petro, llegábamos a Gustavo Petro y a sus seguidores en redes sociales, y nos era muy difícil encontrar quiénes estaban promoviendo estas manifestaciones. Entonces hoy ya sabemos que son los estudiantes, y las razones de estar en las calles son estas que usted nos está nombrando. Sí, están los incumplimientos, que diría que es la razón más importante por la que estamos movilizándonos hoy, también respaldando al Comité Nacional de Paro. ¿Pero qué incumplimientos? Sí, estoy como resumiendo las tres, que serían los incumplimientos, la defensa a la vida y a la protesta. Y en cuanto a los incumplimientos, el primero es el presupuesto de la ciencia y la tecnología, donde el gobierno tendría que desembolsar de los saldos apropiados y no comprometidos, es decir, como del dinero que sobra, por así decirlo, del presupuesto. Máximo 300.000 millones iban a ir hacia Colciencias si se encontraban estos recursos, y resulta que sí estaban disponibles, pero el problema es de voluntad política del gobierno, que decidió no entregar sino 70.000 millones en 2019, es decir, ni siquiera una tercera parte de lo que debió haber entregado. Entonces, pues la pregunta que nos surge como estudiantes también es ¿por qué el gobierno se muestra tan reticente a invertir en el desarrollo de la ciencia? Pero nosotros hemos tenido aquí al viceministro de Educación, y aquí lo reconoció incluso una compañera suya, que les han cumplido casi el 90 o el 70% de las peticiones. Pues del 90 al 70 hay una gran diferencia, y nosotros, haciendo el balance, encontramos que los incumplimientos han sido lo suficientemente importantes como para salir a movilizarnos a las calles y exigir que se cumplan en el 100%. Y ahora otro de los puntos más importantes, diría yo, es la reforma integral al ICETEX, porque creo que esto es uno como del corazón de la protesta también, porque salimos a movilizarnos en 2018 y hasta hoy esto no se ha cumplido. Se supone que, según el acuerdo, se haría una concertación dentro de la mesa de negociación del ICETEX para que los estudiantes también construyéramos una propuesta de reforma integral. Lo que pasó fue que el gobierno llegó a la mesa con una reforma ya construida, no se mostró con la intención de que se discutiera, de que nosotros como estudiantes también participáramos en hacerles modificaciones a esta propuesta, y empezó a anunciarla aún antes de que los estudiantes y sectores dentro de la mesa aprobáramos esta propuesta. Pero entonces, Gabriel, estamos hablando de cuánta plata, es decir, la diferencia en la mesa de negociación está en cuánta plata, el incumplimiento está en que cuánta plata no se ha girado. Es que en este momento no. Gabriela, si tú me permites una pequeña interpelación. Claro que sí, doctor Roberto. El problema va más allá de la plata. Exacto. El problema fundamentalmente tiene que ver con toda el área educativa. Con el modelo. Es decir, el modelo educativo. ¿Cuánta gente que termina la secundaria realmente tiene las posibilidades de ingresar a la universidad? ¿Y cuántos de los que ingresaron a la universidad terminan? ¿Y cuántos de los que terminan tienen la posibilidad de un trabajo decente en condiciones aceptables? Es que tiene que ver con el modelo. Es decir, esto no es un tema del señor Gustavo Petro. Es un tema que siempre lo ha abordado el movimiento sindical, el movimiento estudiantil.
Consecuencialmente. Pero permítame decirle algo, porque es que lo que usted está planteando, pues evidentemente es una de las grandes deudas que tiene el Estado colombiano, pero eso no se cambia de la noche a la mañana. Y la movilización estudiantil del 2018, digamos que se sentaron en la mesa del gobierno y llegaron a unos acuerdos muy importantes que el gobierno sí ha venido cumpliendo. De pronto hay una deuda en el tema de ciencia y tecnología, pero hay un nuevo ministerio, están avanzando, ya el gobierno habló de que va a hacer unas reformas al ICETEX. Esto amerita de verdad protestar, porque esto entonces, cuando el día de mañana el gobierno diga, yo no voy a volver a sentarme con ellos porque entonces yo hago todos estos esfuerzos y ni me los reconocen y me paran igual. ¿No les parece también que es que hay que plantear lo que está haciendo el gobierno y aplaudirle el tema y el esfuerzo que por lo menos está haciendo en temas de educación? No, nosotros no tenemos ningún inconveniente en aplaudir aquellas medidas que se han adoptado para ir disminuyendo la deuda social, incluida la que se tiene para con el estudiantado. Pero es que el problema de fondo aquí radica en que hay demasiadas asimetrías, demasiadas desigualdades entre la mayoría de la población y una minoría privilegiada. A mí no me molesta que hayan ricos en Colombia, lo que me molesta es que haya millones de pobres, gente que se acuesta con hambre, que se levanta con hambre y que vive con hambre, claro. gente que no ha tenido acceso a su primer empleo. Todo esto significa un acumulado de situaciones que es lo que queremos dialogar con el gobierno nacional en esa mesa de negociación. Pero doctor Julio Roberto Gómez, esos diálogos, todas esas transformaciones que se plantean toman tiempo, y la pregunta realmente, si bien es cierto que tenemos que pensar a largo plazo, pues frente a lo que está pasando hoy. ¿Cuándo van a frenar las marchas? ¿Qué tiene que pasar? Y se lo digo ¿por qué? Porque mire lo que está pasando en Cali. Hugo Mario, ¿cuál es la situación en Cali a esta hora? Porque ya nos están reportando buses vandalizados, las instalaciones del ICETEX, precisamente, que son una de las motivaciones de los estudiantes para salir a las calles, también vandalizadas. ¿Qué es lo que está pasando en Cali? Sí, Camila, lo que comenzó como una protesta pacífica, pues se está tornando ya en una manifestación violenta. Está completamente bloqueada la autopista Simón Bolívar en el oriente, en el sector de Puerto Rellena. Se han vandalizado 2 buses, informa Metro Cali, cerca de la protesta que adelantaban algunas personas en la Portada del Mar, y hay daños en puertas y ventanales de la sede del ICETEX en Ciudad Jardín, en la comuna 22 al sur de Cali. Esta es la situación a esta hora, Camila, que repito, se está, digamos, ya pasando de castaño oscuro el tema de la protesta en Cali. Estamos precisamente en comunicación con el secretario de Seguridad de Cali, el doctor Carlos Rojas. Secretario Rojas, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Gracias, Camila, un saludo para ti, para toda la gente que hasta ahora nos escucha. Frente a lo que decía Hugo Mario y sobre el debate acerca de los protocolos a utilizar en las manifestaciones, y ya que en Cali estamos viendo algunos actos de vandalismo, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿El SMAT se utiliza como última opción o cuáles son los protocolos a utilizar? Bueno, nosotros estamos en la idea de garantizar el derecho constitucional a la protesta. Sin embargo, pues protestar no significa vandalizar, eso lo tenemos clarísimo. Las reuniones que hicimos durante la semana pasada y ayer con una parte del comando de paro, se hicieron una serie de acuerdos orientados a que su actividad de coordinación, de liderazgo y de alguna manera, digamos, de facilitación del proceso de la protesta, pues no implicaba directamente, digamos, generar hechos de vandalismo como los que nos están reportando por parte del puesto de mando unificado desde hace 40 minutos en el sur de Cali por la Universidad del Valle. Acordamos también que su liderazgo no solamente tiene que ver con dinamizar las marchas, sino también con identificar a estas personas que están cometiendo los hechos vandálicos y que en un momento dado fueran aislados de la protesta, porque los líderes de la misma han sido muy claros en que ellos no aprueban, no acompañan y no avalan estos actos que se presentan normalmente en esta clase de actividades. Entonces, ya la policía está tomando, nota de lo que pasó en la sede del ICETEX y ahora en la tarde estaremos determinando si es necesario intervenir con el SMAT. Pero ¿hasta cuándo van a esperar, secretario? Porque es que en Bogotá se bloqueó el portal Suba y la alcaldesa Claudia López ordenó el ingreso del SMAT para que disolviera el bloqueo. Aquí en Cali está bloqueada la autopista Simón Bolívar desde las 7 de la mañana. Y ya, como le decimos, hay actos vandálicos, hay actos vandálicos en el oeste y en el sur. ¿Cuánto más van a esperar para que ingrese el SMAT a intervenir? El reporte que tenemos del PMU no nos está diciendo que hay actos vandálicos en la zona de la Portada ni en Puerto Rellena. Hay una concentración de personas que se va a desplazar hacia el CAM para hacer el cacerolazo. ¿Dónde tenemos los actos vandálicos? Los tenemos en el sur de Cali, en la zona de la Universidad del Valle, donde afectaron a la sede del ICETEX, y ahí es donde la policía va a intervenir ahora. Sería bueno que usted se hablara con Metro Cali, porque reporta 2 buses vandalizados.
pero nos acaban de decir que no, o sea, vandalizados, obviamente los pintaron con spray, pero digamos no hay mayores afectaciones en esos dos puntos. ¿Dónde tenemos concentración del problema? En la Universidad del Valle, al frente del ICETEX, y la policía en ese momentico ya está evaluando el tema para saber cómo interviene. Pues adelante, Hugo Mario. No, solamente la pregunta entonces es, ¿qué hay que esperar para que ingrese el SMAT, secretario? La policía tiene 3 esquemas de presencia, digamos, para controlar esta situación. Tienen la policía que está acompañando los juegos de movilización y tienen la primera opción de intervenir en el escenario. Tienen un grupo número 2 que es mucho más fuerte, mucho más con capacidad operativa para tratar de controlar que se presenten desmanes adicionales. Y viene el grupo número 3 que es el SMAT. El SMAT está ya ubicado en la zona y solamente esperamos que la policía nos dé el último reporte para proceder a intervenir. Ahí están los protocolos en el caso de Cali. ¿Cuál es la decisión que toma la administración de la capital del Valle del Cauca en el momento de disturbios en las manifestaciones en esa ciudad? Secretario de Seguridad, mil gracias, Carlos Rojas, secretario de Seguridad de Cali, por habernos atendido. Muchas gracias, muy amable a ustedes. Pues ahí están, básicamente las distintas decisiones que se están tomando en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, cada una con una política diferente a la hora de manejar las manifestaciones. Pero yo sí quiero preguntarle a los dos, doctor Julio Roberto Gómez, entonces, vemos las manifestaciones, vemos que hay actos vandálicos, no decimos que sean de la mayoría de los manifestantes son pacíficos, pero ¿qué se necesita? ¿Cuál es el punto que se necesita para que se dejen estos actos vandálicos, estas marchas y estas manifestaciones en Colombia? Porque lo que vemos es que parece que hay un contagio mundial, no solo en América Latina, sino en todo el planeta, en diferentes partes del mundo, de la gente saliendo a las calles y no se sabe muy bien cuál es el objetivo final. Bueno, antes yo creo de que sigamos, perdón, interrumpir, es que a mí me gustaría terminar el tema sobre el incumplimiento con los acuerdos de los estudiantes, porque es que a mí realmente no me parece que sea algo menor que nosotros, habiendo cumplido el 100% de lo que nos comprometimos como estudiantes, el gobierno sigue incumpliéndonos, porque me parece que ninguno de los incumplimientos ha sido menor, y sobre todo que muchas de las cosas por las cuales nos manifestamos en contra, reformas como la financiación contingente al ingreso en 2018, sean reformas que con la excusa de estar cumpliendo el acuerdo, ahora el gobierno sí quiera venir a implementar. Yo creo que esto es algo suficiente para que salgamos a marchar, porque en últimas es una muestra de cuál es el modelo de educación que queremos para Colombia. Pero por eso yo le pregunto, Gabriela, lo mismo que le estaba preguntando al doctor Julio Roberto Gómez, ¿qué hace falta? ¿Qué se tiene que hacer para que estas manifestaciones en las calles se acaben? Porque estamos desde noviembre del año pasado viendo manifestaciones y nosotros reportando disturbios, buses dañados, la gente no pudiendo ir a trabajar y demás. ¿Qué debe pasar? Porque una reestructuración a todo el sistema educativo tenemos claro que se demora, que seguramente es el ideal y lo que queremos todos en Colombia, pero eso toma su tiempo, no es de la noche a la mañana. Claro, ahí serían dos cosas. La primera, para que se acaben, en una primera medida, el gobierno se tiene que sentar a negociar con el Comité Nacional de Paro, porque es que si nosotros tenemos... Pero no están sentados negociando con ustedes, doctor Julio Roberto. Hubo solamente 6 reuniones en las cuales no se discutió absolutamente nada. O sea, en este momento no hay mesa de negociación. No hay mesa de negociación, pero quiero decirte, Camila, lo siguiente, y categóricamente claro al país. El Comité Nacional de Paro rechaza, condena categóricamente todo acto de violencia. La jornada del día de hoy era para un cacerolazo. Consecuencialmente no es para vandalizar ni estaciones de Transmilenio, ni estaciones del transporte masivo en ningún lugar del país. Y quienes sean sorprendidos en esas actividades, que sean judicializados como corresponde. Nosotros no vamos a defender vándalos, ni vamos a defender encapuchados, porque eso definitivamente es lo que desvirtúa y deslegitima la acción popular de los trabajadores, de los estudiantes, de los campesinos, de los indígenas y de la gente que quiere los cambios en este país. De tal manera que ese rechazo es categórico y de ninguna manera los estamos avalando ni los estamos justificando, y por lo tanto lo que consideramos nosotros es, la agenda nuestra, ¿cuál es? Lo digo en 30 segundos. 30 y 31 de enero, un encuentro nacional de organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, para definir las actividades que se van a realizar, particularmente en este primer semestre.
Y actividades, hablamos de manifestaciones, marchas, hablamos de etcétera. Manifestaciones, hablamos de 1 de mayo. Pero, doctor Julio Roberto y Gabriela, porque ya se me está acabando el tiempo, si el gobierno abre la mesa de negociación y se sienta, esto se frena. Claro, se frena la salida a la calle. Claro, porque es que si hay una negociación, es como cuando en una empresa se presenta un pliego. Si no hay negociación, la gente se va a la huelga. Pero si hay una negociación y se empiezan a encontrar soluciones a los problemas que se plantean, en esa misma medida se desactiva la actividad, porque es que el objetivo no es protestar, el objetivo no es solamente manifestaciones, el objetivo es una negociación en función de los intereses de los trabajadores, del conjunto del pueblo colombiano, de los campesinos, de los estudiantes, de los pueblos indígenas, y que se comience por lo menos en un proceso sostenido a pagar la enorme deuda social que se tiene para con la mayoría de la población en Colombia. Señor Julio Roberto Gómez, mil gracias, de la CGT, mil gracias por venir y hablarnos y explicarnos de este paro que muchos tenemos confusión al respecto. Gracias por haber estado aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y tengan la plena certeza que si nos sentamos a negociar en ese mismo momento se desactivan muchas actividades en el país. Gabriela Rojas, a usted mil gracias por venir y ayudarnos a entender lo que están pensando los estudiantes. ¿Coinciden ustedes con el doctor Julio Roberto Gómez? Claro, pues yo agregaría que también seguiremos movilizándonos si hace falta, pero creemos que el primer paso es sentarse a negociar y en el caso de los estudiantes que cumplan lo que han incumplido. Gabriela, mil gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Es la 1:00 p.m. en punto. Ustedes también gracias por habernos acompañado. Ya están llegando acá nuestros compañeros de Meridiano Blue que tienen toda la información para hacer un recorrido en todo el país sobre cómo se están llevando a cabo estas manifestaciones hoy en Colombia. Si son noticias. Señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Pasaron de plantón a bloqueo. Nosotros con todo el amor podemos dialogar en el plantón, pero no podemos permitir el bloqueo. Están en Blue Radio. Evitar al